Desde principios del siglo XX, Estados Unidos se transformó en la mayor potencia bélica del planeta. Millones de soldados con el mejor entrenamiento posible, miles de tanques de última generación, cientos de las aeronaves militares más avanzadas y una docena de portaaviones son solo algunos de los escudos que protegen ese trono. Pero ¿qué pasaría si alguien se anima a disputar esa hegemonía? En este nuevo video de Militarmente vamos a analizar cómo podría llevarse a cabo una invasión al poderoso titán norteamericano y cuántas naciones deberían colaborar para poder llevar a cabo semejante operación. Este gráfico es una comparativa entre presupuestos militares. A la izquierda se encuentran los 877.000 millones de dólares que Estados Unidos destina a sus Fuerzas Armadas. En cambio, los 805.000 millones de dólares que se encuentran a la derecha no corresponden a un solo país, sino a una combinación de China, Rusia, India, Arabia Saudita, Reino Unido, Francia, Alemania, Corea del Sur y Japón. Ni siquiera en conjunto las principales potencias planetarias pueden acercarse al nivel de inversión bélica que lleva a cabo el tío Sam. La pregunta es, ¿cómo se vence a un gigante? Para responder esta incógnita, vamos a partir de la suposición de que Estados Unidos es invadido por una coalición de países y que no cuenta con la colaboración de sus decenas de aliados alrededor del planeta. También elegimos dejar por fuera cualquier tipo de ofensiva nuclear, ya que sería demasiado aburrido terminar el juego y la humanidad disparando tan solo algunos misiles ICBM. De acuerdo con estudios realizados en 2022, Washington cuenta con 1.400.000 soldados, a los que se le suman 450.000 reservistas. Con ese músculo humano se pone en funcionamiento el Cuerpo de Marines, la Armada, la Fuerza Aérea, la Guardia Costera y la Fuerza Espacial. En caso de una invasión, todos estos recursos estarán puestos al servicio de la defensa territorial y la eliminación de la amenaza. Los dos principales enemigos de Estados Unidos son Rusia y China, dos potencias militares con sus propias fortalezas y debilidades. A esa coalición podrían sumarse países de menor escala como Corea del Norte y los aliados regionales de Moscú y Beijing. En caso de emprender una invasión, geográficamente la parte más susceptible a recibir ese embate sería el oeste norteamericano, la porción territorial con costas al Océano Pacífico. Pero unir la inmensa distancia entre el sudeste asiático y, digamos, California, requiere de una logística naval gigantesca. Después de todo, estamos hablando de más de 10.000 kilómetros en algunos casos. De todos los países nombrados, China es la nación con mayor cantidad de portaaviones capaces de transportar personal y aeronaves que sirvan de punta de lanza para una invasión. Actualmente, la Armada del Ejército Popular de Liberación cuenta con dos carriers activos, el Liaoning y el Shandong, y uno en construcción, el Fujian. Lo que estás viendo es el Liaoning, una bestia de 300 metros de largo y 73 metros de manga, capaz de transportar casi 2.000 tripulantes y una combinación de naves de combate de aproximadamente 40 unidades. Gran parte de su diseño está inspirado en la clase Kuznetsov, un diseño soviético del cual hablaremos más adelante. El problema al que se enfrentaría China es que sus hipotéticos compañeros de cruzada como Rusia y Corea del Norte son de muy poca ayuda en este caso. Ni Moscú ni Pyongyang cuentan con portaaviones operativos. Las fuerzas de Vladimir Putin se encuentran reparando el almirante Kuznetsov desde hace años y su funcionamiento se ha transformado en un auténtico karma para el Kremlin. Cuando se suponía que su incorporación se encontraba próxima, se viralizaron imágenes de un incendio ocurrido en plena reparación. El único portaaviones ruso deja muchísimo que desear y probablemente no esté capacitado para una misión semejante, por lo que el grueso de esta flota naval de esta hipotética invasión tendrá una bandera roja y amarilla. Ten en cuenta también que cada portaaviones opera con una suerte de grupo de guerra, en el cual se incluye destructores, barcos lanzamisiles y naves para operaciones anfibias. China cuenta con varias decenas de estas unidades, entre las que destacan los destructores tipo 055 y la fragata de misiles guiados tipo 054. Después de repasar la más interesante flota china, es probable que pienses que el oeste estadounidense está perdido. ¿Cómo podría defenderse California, Oregon o incluso Washington de semejante amenaza?
Todos estos escenarios apocalípticos que estamos hipotetizando ya fueron tenidos en cuenta por el Departamento de Defensa norteamericano, y es por eso que en las aguas del Pacífico opera la Séptima Flota, la más poderosa de las 5 que componen a la Armada de los Estados Unidos. Su terreno de juego va de Australia al extremo de Rusia y tiene como base principal el puerto de Yokosuka en Japón, un punto medio ideal para tener un ojo vigilante en toda la región. La Séptima Flota cuenta con 30.000 soldados, 70 buques y 150 aviones de combate, aunque estas cifras están en constante actualización dependiendo de las necesidades estratégicas del momento. El corazón operativo de la flota es la Task Force 70, liderada por este imponente portaaviones, el mítico USS George Washington, el cual excede exponencialmente las capacidades del Liaoning, pudiendo transportar hasta 90 aeronaves de combate y una tripulación de 3.200 personas. Es importante tener en cuenta que la Armada de los Estados Unidos cuenta con un total de 11 portaaviones, 17 cruceros de guerra y 21 buques anfibios, muchos de los cuales están preparados para despegue de helicópteros y de cazas de despegue corto. Esto es superior a todas las flotas de las principales potencias combinadas. Si así como lo escuchás, ni combinando todos los portaaviones del planeta podrían alcanzar el poderío naval de Washington. Es por eso que la Armada es uno de los principales eslabones en la hegemonía bélica estadounidense. Si bien es imposible que todos los navíos norteamericanos operen el mismo teatro, ya que esto dejaría totalmente indefensos otros flancos, es muy probable que la Séptima Flota reciba refuerzos que la equiparen o incluso pongan por encima de la fuerza invasora. En cualquier caso, llegar a las costas norteamericanas no será tarea fácil y se requerirá de mucho fuego y sangre para lograrlo. No obstante, por el bien de esta hipotética guerra, supongamos que los enemigos de Estados Unidos logran llegar a territorio norteamericano. En ese caso, ¿cómo se comparan sus fuerzas terrestres? Según relevos de 2022, las fuerzas del tío Sam cuentan con 966.000 uniformados y un personal civil de 330.000 personas. Además, opera con más de 5.500 tanques de combate, lo que la coloca como el segundo país con más tanques del planeta, solo por detrás de Rusia, el rey absoluto de la guerra terrestre. Muchas fuentes aseguran que el gigante euroasiático tiene una reserva de entre 10.000 y 12.000 tanques, aunque la guerra en Ucrania dejó en claro que muchas de esas unidades no solo son antiguas, sino que muchas están muy por encima de su capacidad operativa. En contraparte, Estados Unidos opera con un solo modelo principal, el M1A3 Abrams, un MBT poderoso y robusto con grandes actualizaciones en materia de detección y ofensiva. China y Corea del Norte tienen más de 5.000 tanques de guerra cada uno, por lo que combinados superan en gran medida a la fuerza terrestre norteamericana. Es probable que el país liderado por Kim Jong-un opere con unidades bastante más antiguas que el ejército de Xi Jinping, ya que mucho de su material bélico consta de viejos modelos soviéticos que datan de la Guerra Fría y que no presentarían batalla a los poderosos M1A3 Abrams. Por supuesto, transportar todo ese material bélico requiere de un esfuerzo monumental de parte de la Marina de Guerra y de la aviación de los países que unen fuerzas para destruir a Washington. Para el transporte superpesado, Moscú cuenta con una de las mejores flotas del planeta, en la que destacan 14 An-124, titanes de prestaciones similares al C-5 Galaxy. Se estima que las versiones modernizadas del An-124 pueden transportar hasta 5 tanques de guerra ligeros, aunque su alcance de 5.400 kilómetros limitaría la utilidad de ese transporte. En cuanto al Il-76, con 135 unidades, sería una de las columnas vertebrales logísticas de cualquier invasión en la que participe el Kremlin. Y hablando de invasiones llevadas a cabo por Rusia, es momento de discutir el elefante en la habitación. El último punto que queremos repasar en esta hipotética lucha por el territorio norteamericano está relacionado a experiencias recientes. La guerra en Ucrania es un evento magnífico para comprender el futuro de los conflictos
y se pueden tomar lecciones sobre el costo de invadir un país, incluso contando con superioridad numérica y tecnológica. Está claro que gran parte de la resistencia ucraniana es posible gracias al armamento proveniente de la OTAN, pero aún así invadir un país nunca fue tarea sencilla, incluso cuando el invasor está en una posición de superioridad absoluta. Esto fue cierto tanto en Vietnam como en Afganistán, y en el caso de Estados Unidos, el resultado sería igual de brutal y sangriento para quien intente invadir tierras norteamericanas. Como la población con mayor cantidad de armas en el planeta, no sería extraño que ante un ataque se formen numerosas milicias civiles equipadas con fusiles, ametralladoras y escopetas, similares a las de los mejores ejércitos regulares del planeta. Según estudios realizados en 2020, en Estados Unidos hay más de 430 millones de armas de fuego en manos de civiles, una cifra para nada despreciable. Desembarcar en tierras del tío Sam sería solo el primer paso en un sangriento y largo proceso de desgaste para ambas partes. Invadir Estados Unidos es imposible en el plano de lo real, ya que sus principales enemigos no podrían emprender semejante tarea por sí solos y requieren del apoyo de naciones que actualmente están aliadas con Washington. En un caso hipotético en que los amigos del tío Sam eligen darle la espalda y colaborar con Rusia y China, puede que la historia sea diferente. Un ataque desde México, el Pacífico y el Atlántico sería demasiado hasta para el mejor ejército del planeta. Luchar en 3 frentes desgastaría las impresionantes reservas bélicas de Estados Unidos. Más aún si el armamento de la OTAN es empleado contra las tropas norteamericanas. Dicho esto, ese escenario apocalíptico corresponde más bien al mundo de las hipótesis, y probablemente nunca lo veamos concretarse. Nadie se atrevería a poner en duda el lugar de Rusia como potencia mundial. En cuanto a lo militar, es un país que lleva adelante los más sofisticados avances tecnológicos aplicados al combate. Además, son expertos en materia nuclear, tanto en la creación como en la manipulación de bombas atómicas. En armamento e insumos, así como en defensa, es considerado uno de los países más preparados y resistentes a la hora de tener que llevar a cabo un enfrentamiento bélico. Sin embargo, sus históricas confrontaciones con Estados Unidos y otros países de Europa Occidental ponen a Rusia en alerta ante cualquier amenaza de invasión. Si bien en la actualidad se dan diferentes guerras que ponen en tensión los tratados de paz internacionales, el mundo no volvió a ser testigo de enfrentamientos directos entre grandes potencias. Pero ¿qué pasaría si alguien se atreviera a querer poner su hegemonía en jaque? ¿Cuántas naciones se necesitan para invadir Rusia y vencer? Hoy en este nuevo video de Militarmente vamos a responderte estas preguntas fundamentales para la paz mundial. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Terminada la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética comenzó a recorrer el camino hacia su consolidación como potencia en el escenario internacional. A pesar de los costos que había implicado el sangriento enfrentamiento bélico, en pocos años este enorme país logró, como el ave fénix, resurgir de las cenizas y convertirse en una verdadera superpotencia. Mientras la Unión de Repúblicas Socialistas se consolidaba y crecía, el mundo occidental también se organizaba para poder estar alerta y en igualdad de condiciones. En la vereda de enfrente se encuentra desde 1949 hasta el día de hoy la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Sus fundadores, entre los que se encuentran Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Francia, se comprometieron a protegerse mutuamente por medios políticos y militares. La existencia de esta organización nunca fue de agrado para la URSS y mucho menos estuvo de acuerdo con su constante expansión, llegando actualmente a tener 31 países miembros. A pesar de la desintegración de la Unión Soviética, Rusia sigue viendo a la OTAN como una amenaza. Según el compromiso de esta organización, cualquier enfrentamiento que pueda llegar a tener Rusia con un país miembro significará que sus partes pueden unir sus fuerzas para contraatacar. Si bien son muchos aliados y varios están muy bien preparados, el país de Putin no se dejaría arrollar fácilmente. Entonces, ¿cuántas naciones se necesitarían para invadir Rusia y vencer?
En cuanto a presupuestos destinados a materia bélica, Estados Unidos, el miembro más poderoso de la OTAN, invirtió en el año 2023 el mayor presupuesto de defensa, con 877.000 millones de dólares, lo que significa en inversión un 3,5% de su PBI. Este número implica el triple de inversión que China, que es el segundo país que más dinero dedica a la seguridad, con 292.000 millones. Aunque Rusia se aliara con su socio comercial, sumarían entre los dos 378.000 millones, sin llegar a alcanzar ni siquiera la mitad del presupuesto de su principal enemigo. Podrían unirse además otros países como India, Arabia Saudita, Corea del Norte, Kazajistán y Armenia, pero tampoco alcanzarían a igualar el presupuesto de la potencia de América del Norte. Todo esto sin contar la unión de otros países miembros de la OTAN. Más allá del dinero que cada potencia invierta en guerra, es necesario analizar los frentes por los que hipotéticamente podría ser atacado Rusia. Este país tiene gran territorio de entrada por mar tanto al norte como al este, por el que sería un acceso para poder invadir el país. A nivel mundial, Estados Unidos ocupa desde abril de este año el primer lugar respecto a cantidad de buques de guerra, por lo que podría ingresar por el Océano Pacífico hasta las costas del sudeste asiático. Esto requeriría de una logística de alta envergadura, ya que es necesario atravesar más de 10.000 kilómetros. La fuerza naval de este país tiene a disposición portaaviones, submarinos, buques de guerra anfibios, cruceros lanzamisiles, fragatas, destructores, entre otros. La Marina de Guerra de los Estados Unidos se posiciona como la más grande del mundo, ya que cuenta con más de 490 buques, entre estos 92 destructores y 11 portaaviones. En este sentido, tan solo Estados Unidos podría llegar a las costas de Rusia. Sin embargo, quedan algunos factores que analizar. La ex Unión Soviética es el país más grande del planeta. Ocupa un 3,35% de la superficie, con un total de 17.098.246 kilómetros cuadrados de extensión. Por otro lado, y no menos importante, Rusia es el segundo país más frío del mundo. Esta particular característica climática le ha dado ventaja en varias oportunidades, llegando a derrotar a muchos enemigos gracias a su inclemente clima. La temperatura más fría registrada hasta el momento ha sido de menos 72 grados centígrados. Sin duda, este es un factor que puede llegar a inmovilizar a cualquiera que no esté acostumbrado a estos niveles de frío polar. Esto quiere decir que por más que Estados Unidos o cualquier país aliado con una flota capacitada pueda llegar a las costas de Rusia, es muy difícil que sus tropas puedan aguantar las condiciones climáticas para llegar a ocupar Moscú. También hay que tener en cuenta que las principales ciudades y centros de poder de Rusia, como Moscú y San Petersburgo, están en el oeste del país, por lo que los invasores deberían pasar por una enorme cantidad de territorio poblado y armado antes. Esto hace que, además del despiadado frío polar, las tropas quedarían a merced de bombardeos, ataques con misiles y otras formas de ataque. Descartado entonces cualquier ataque por vía marítima, otra alternativa puede ser entrar por tierra a través de Ucrania, país que, como todos saben, actualmente se encuentra en guerra con Rusia. Para esta estrategia podrían sumar fuerzas Polonia y Alemania. La cercanía de Polonia con Rusia y su frontera con Ucrania y Bielorrusia la colocan en el centro geopolítico del conflicto que enfrenta a Kiev y a Moscú, y que arrastra a la OTAN y muy especialmente a Estados Unidos. Por su territorio está pasando buena parte del armamento aliado que va a manos de las tropas ucranianas y en mayor o menor medida está centralizando los esfuerzos para impedir que Putin gane la guerra. El ministro de Defensa de dicho país, Mariusz Błaszczak, proclamó que Polonia próximamente tendrá las fuerzas terrestres más poderosas de Europa, gracias a las inversiones del gobierno, que ha elevado el presupuesto de defensa del 2,3% del PBI actual hasta el 3% previsto para el próximo año, siendo este porcentaje uno de los niveles más altos en la OTAN. Además, Varsovia formalizó con Estados Unidos la compra de 250 carros de combate M1A2 Abrams F-3. Posteriormente ha incrementado el pedido con otros 116 Abrams, en este caso de segunda mano y de la versión M1A1. Y además su Ministerio de Defensa ha anunciado que finalmente va a recibir 180 carros de combate K2 fabricados en Corea del Sur y a producir localmente otros más de 800. En total, más de 1.300 nuevos tanques en su poder.
También este año se anunció la mayor compra militar en los últimos 50 años para la adquisición de 1.400 vehículos de combate de infantería Borsuk, lo que sería un total de 2.700 tanques. Mientras tanto, Rusia se posiciona como la gran potencia por tierra, ya que ocupa el primer lugar con 12.566 carros de combate en sus arsenales. De estos, unos 8.168 están en condiciones de ser puestos en servicio, y los restantes se encuentran almacenados, aunque no están contadas las pérdidas en la actual guerra. Si bien los números de Polonia son menores que los rusos, se estima que si se le unieran Alemania y Francia, contemplando las pérdidas de Rusia en la actual guerra, ambos bandos podrían competir en igualdad de condiciones. Y esto es sin siquiera poner en la ecuación los acorazados y los vehículos militares británicos y estadounidenses. Respecto a atacar por aire, el enfrentamiento en principio sería mucho más claro. Tan solo Estados Unidos posee 13.000 aeronaves militares, 1.914 de las cuales son cazas de combate y 983 helicópteros de ataque. Esto implica estar en el puesto número 1 en el ranking respecto a flota aérea. Pero no es solo una cuestión de cantidad. Entre sus naves más destacadas está el B-2 Spirit, el avión militar más caro de la historia. Este bombardero tiene un alcance de 11.100 kilómetros, lo que lo hace accesible en cualquier parte del mundo. Además, se destaca por su furtividad, gracias a la aplicación de extraordinarias soluciones aerodinámicas que lo convierten en un arma implacable a la hora de penetrar a las defensas aéreas enemigas. Rusia, por su parte, tendría para contrarrestar la invasión 4.100 aviones militares en su fuerza aérea. Si fuera cuestión de número, hay una clara diferencia a favor de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, que también cuentan con aeronaves de primer nivel. Sin embargo, no todo es tan lineal. El país de Putin es propietario de los mejores sistemas de defensa aéreos, los S-400, y según información publicada, se encuentra desarrollando los S-500. No es posible asegurar que estos sistemas puedan contrarrestar un 100% el ataque enemigo, pero sí es evidente que podrán repeler, detectar y quizás hasta interceptar y destruir los aviones menos avanzados de la potencia de Norteamérica. En síntesis, nunca hay que dar por descontada ninguna batalla, y sería muy ingenuo pensar que Rusia no se prepararía ante tales amenazas, sean marítimas, terrestres o aéreas. Según pensadores políticos, Rusia no cree estar dando pelea solo contra Ucrania, sino que para ellos la guerra es contra Occidente, contra la presencia expansiva de la OTAN. Conforme a estas teorías, Vladimir Putin tendría como objetivo invadir definitivamente tanto a Ucrania como a Moldavia, y luego subyugar a Europa del Este para restablecer una cortina de hierro al estilo de la Guerra Fría en todo el continente. Si esto es así y eventualmente ocurre, las chances de invadir de forma exitosa Rusia se reducen considerablemente. De la misma forma, no hay que descartar los esfuerzos que puede sumar un aliado político y comercial como lo es China. Según analistas, si la tendencia de crecimiento continúa, China incluso se convertirá en el principal adversario militar mundial de Estados Unidos. Su fuerza terrestre se compone de 1.600.000 efectivos y 400.000 reservistas, 6.900 tanques, 16.127 blindados, 9.512 vehículos de transporte militar e ingeniería militar, 75 helicópteros de transporte y ataque y 371 aviones de ataque. Aunque actualmente se encuentra en el tercer lugar del ranking mundial, esta potencia es propietaria de aeronaves de última generación y cuenta con una fuerza naval extremadamente poderosa. En los últimos años, la Marina de Guerra del gigante asiático ha hecho grandes avances con la construcción de docenas de buques de guerra, incluidos los destructores tipo 052D y tipo 055, el buque de asalto anfibio tipo 075 y el portaaviones Fujian, el tercero para el país. Su crecimiento es tal que a comienzos de este año, el secretario de la Marina de Estados Unidos, Carlos del Toro, expresó sus temores por el imparable ascenso naval y mercante de Pekín. Todo esto da a pensar que sin duda la presencia de China en esta hipotética guerra mundial haría el conflicto más parejo. Si de analizar una posible invasión a Rusia se trata, hay un elemento determinante a la hora de medir este hipotético enfrentamiento: el temible armamento nuclear ruso.
Todas las cifras de este tipo de armas son estimaciones, pero según la Federación de Científicos Estadounidenses, Rusia tiene 5.977 ojivas nucleares, unas 1.588 están desplegadas, lo que significa que han sido colocadas en misiles o se encuentran en bases con fuerzas operativas. En Europa, Francia y el Reino Unido son los únicos países con armas nucleares. Se calcula que juntos tienen 515 cabezas nucleares, de las cuales 400 están desplegadas. Mientras, según el Centro para el Control y la No Proliferación de Armas, Estados Unidos tiene también 100 ojivas nucleares almacenadas en toda Europa en bases aéreas de Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Turquía. Estas forman parte de las 5.428 ojivas nucleares que posee Estados Unidos, de las cuales 3.708 son operativas y el resto están destinadas a ser desmanteladas. Aunque varios países de la OTAN unieran sus fuerzas, Rusia tendría más ventaja respecto a este aspecto. Sin embargo, por su letalidad, las armas nucleares no pueden ser tomadas en cuenta de la misma manera que otras áreas bélicas. Es altamente improbable que Putin decida usar esta estrategia, ya que sabría que la respuesta sería por la misma vía, llevando al mundo al borde de la extinción. Si bien la guerra de Ucrania nos ha enseñado que a veces el dinero y la cantidad de herramientas para librar batalla no son garantía de ninguna victoria, podría arriesgarse que sí, que es posible invadir Rusia y vencer. Si Estados Unidos se une a sus aliados de la OTAN, tanto europeos como Japón y Australia, las posibilidades de conquista son altas, especialmente si se hacen caer los centros de poder como Moscú y San Petersburgo, siempre y cuando China no intervenga en el conflicto a favor de la ex Unión Soviética. Hemos llegado al final de este video y queremos preguntarte, ¿crees que la unión de muchos países de la OTAN terminaría por vencer a Rusia en una invasión? Deja tu respuesta en los comentarios y si quieres conocer más acerca de los diferentes ejércitos del mundo, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Te esperamos en un próximo video de Militarmente.